En el fondo es nuestra primera actividad que comprende también, ¿cierto?, la invitación a conocer un poco el contenido del programa del diplomado en diálogo social que vamos a impartir como Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Chile, en conjunto con el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, con la Organización Internacional del Trabajo, con la Central Unitaria de Trabajadores y también con Hilera Chile y la Confederación de la Producción y el Comercio. Entonces, muy buenas tardes a todos, los saludamos, les agradecemos a quienes nos acompañan esta tarde, tanto por la plataforma Zoom y también, naturalmente, a nuestros distinguidos panelistas que ya se encuentran en pantalla y a quienes voy a presentar a continuación. Entonces, participan en esta clase abierta los siguientes especialistas, y en esta sesión lo que pretendemos es dar una somera cuenta de la relevancia del tema que se abordará en el diplomado, que ya se inicia prontamente el 1 de junio en nuestra universidad. Entonces, los panelistas que van a exponer hoy día son los siguientes. Los voy a nombrar simplemente en el orden cronológico de las intervenciones que yo les pediré que hagan acerca de algún tema específico. En primer lugar, tenemos a Francisco Rivera. Francisco es jefe del Departamento de Diálogo Social del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Tenemos en segundo lugar a Patricia Roa. Patricia es oficial de programación de la Organización Internacional del Trabajo. Luego tenemos a Pablo Bovich. Pablo es gerente legal de la Confederación de la Producción y el Comercio. Luego tenemos a David Acuña. David es presidente de la Central Unitaria de Trabajadores. Y finalmente a Héctor Humérez. Héctor es presidente del Instituto Latinoamericano de Relaciones Laborales, sede Chile, Hilera. Entonces, antes de iniciar esta conversación, permítanme referirme en breves segundos al propósito del programa académico de este diplomado, el que hemos diseñado en forma conjunta y participativa entre los actores principales del mundo del trabajo, y que pretende lo siguiente. El perfil de nuestro egresado lo que pretende es que esté capacitado para utilizar en forma muy práctica la herramienta o el sistema o el proceso, como ustedes quieran llamarlo, del diálogo social, como un mecanismo para avanzar en relaciones laborales entre los distintos actores sociales, laborales y también representantes del gobierno, con acento principalmente en la responsabilidad compartida respecto del éxito del clima organizacional, es decir, al interior de la organización, pero también más allá, es decir, un impacto más general o social. Y también pretendemos que nuestros egresados puedan generar espacios de diálogo bipartito y, por supuesto, tripartito también, y que comprendan entonces las dinámicas de las relaciones laborales, que utilicen las herramientas comunicacionales que permiten fortalecer el concepto de lo que la OIT, ¿cierto?, ha denominado el trabajo decente, y por supuesto lo que más nos interesa es que puedan enfrentar adecuadamente, lo mejor posible, los desafíos del trabajo del futuro. Entonces, para estos efectos, nuestro diplomado lo hemos dividido en 4 grandes áreas que hemos denominado los módulos. Estos son, primero, el marco conceptual, normativo, histórico del diálogo social. El segundo módulo abarca las áreas de incidencia del diálogo social. El tercer módulo dice relación con las habilidades de comunicación y las herramientas para un correcto y exitoso diálogo social. Y el último, el cuarto módulo, se refiere a los temas emergentes para el diálogo social y las políticas públicas. Para los que están presentes por el sistema de la plataforma Zoom, les informamos que cualquier información más detallada del programa
la pueden encontrar en la página web de la Universidad de Santiago de Chile, en la sección Educación Continua. Bien, hecho esta introducción acerca del contenido de nuestro diplomado, y antes de ofrecer la palabra a nuestros panelistas en el día de hoy, vamos a recibir un saludo, nada más y nada menos que desde el viejo continente, desde la sede de la OIT, de nuestra embajadora de Chile ante Naciones Unidas y otros organismos internacionales, doña Claudia Fuentes Julio. Adelante, embajadora. Muy buenas tardes a todos y todas. Desde la misión en Ginebra quisiéramos enviarle un gran saludo, un saludo muy importante porque, como ustedes saben, la sede de la OIT está aquí en Ginebra y por eso estábamos muy interesados en acompañarlas en esta clase abierta sobre diálogo social para el mundo del trabajo. Mis saludos especiales para los expositores: Cecilia Halpen, Francisco Rivera, Patricia Roa, Pablo Bovic, David Acuña y Héctor Húmeres. Quisiera primeramente señalar que el principal objetivo del diálogo social es la promoción del consenso y de la implicación democrática de los principales actores en el mundo del trabajo. La OIT, como ustedes saben, tiene como objetivo ayudar a los Estados miembros a promover y perfeccionar las instituciones y los procesos eficaces para el diálogo social. En este contexto, me permito destacar la importancia del convenio 144 de la OIT, ratificado por Chile, mediante el cual todo miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifique el presente convenio se compromete a poner en práctica procedimientos que aseguren consultas efectivas entre los representantes del gobierno, de los empleadores y de los trabajadores sobre los asuntos relacionados con las actividades de la OIT. Los procesos de diálogo social en la elaboración de iniciativas emblemáticas del gobierno, tales como la reducción de la jornada laboral de las 40 horas, la ratificación del importante convenio 190 sobre acoso sexual y violencia en el mundo del trabajo, la reforma de pensiones y otras, lideradas por el presidente de la República, Gabriel Boric, y de nuestra ministra del Trabajo y Previsión Social, con el apoyo y acompañamiento de los subsecretarios Giorgio Bocardo y Cristian Larraín, entre otras autoridades competentes, y la OIT, son sin duda una muestra fiel de la importancia del diálogo social en la construcción de mejores prácticas en el mundo del trabajo y que tienen un impacto ciudadano siempre con un importante enfoque de género y de derechos humanos. Las iniciativas descritas forman parte de una agenda laboral muy ambiciosa que tiene por objetivo primario mejorar el tejido normativo en materia laboral y consolidar el trabajo decente, el tripartismo, el diálogo social en todas las fases de los procesos de construcción de confianzas y con ello de un marco normativo sustentable y sostenible con una mirada de Estado y siempre de largo plazo. En mi calidad de presidenta del Consejo de Administración de la OIT, que es la instancia de gobernanza más importante de dicho organismo internacional, me complace saludar a los colegas que conforman este magnífico panel de expertos y de expertas y la audiencia esta tarde en la apertura de esta clase magistral y posteriormente del diplomado que cuenta con el apoyo invaluable de la USACH y de la Organización Internacional del Trabajo. Buen momento a su vez para expresar mis más sinceras felicitaciones a los organizadores de este panel y del diplomado. Especial mención a nuestro querido amigo Francisco Rivera, jefe de la Unidad de Diálogo Social del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, con quien tuve el agrado de compartir una gratificante conversación cuando nos encontramos en Ginebra hace unos pocos días. Finalmente, me permito efectuar un saludo muy especial a la ministra del Trabajo, Janet Jara, quien con su compromiso y gran oficio es un claro referente de liderazgo en esta materia, así como una fiel promotora del diálogo social en la construcción de una sociedad con mayor justicia social, con igualdad de oportunidades y en general de trato en el mundo del trabajo para todos y todas.
Muy bien, muchas gracias, embajadora, por haber estado con nosotros esta tarde. Y enseguida, antes de dar también la palabra a nuestros especialistas de esta tarde, queremos saludar y agradecer la presencia de nuestro decano, el profesor Jaime Bustos Maldonado, quien parece también quiere mandar un saludo a la audiencia que nos acompaña en el día de hoy. Don Jaime. Muchas gracias, señora vicedecana. En primer lugar, darle la más cordial bienvenida a todos y a todos nuestros asistentes, a nuestros participantes en este interesante seminario diplomado que se comienza hoy sobre diálogo social para el mundo del trabajo. Junto con nuestro saludo, también nuestro reconocimiento al área del derecho del trabajo, encabezado por nuestra vicedecana, profesora Cecilia Harper Montesino, quien ha sido pionera en nuestra facultad, que data solamente del año 2017, en seminarios, y hoy día con el inicio de este diplomado en una materia tan necesaria, tan importante en nuestro país como es el diálogo social. Quisiera solamente para recordar una frase de un profesor de Derecho Administrativo y Político francés, Georges Vedel, que la democracia es un sistema de diálogos. Y yo creo que en memoria, en recuerdo de su participación, de todo su legado jurídico, recordarlo acá en este tema y en esta área es sumamente importante para nuestro país y sobre todo para la formación de nuestros dirigentes y de nuestros grandes actores sociales. Así que muy amable, muchas gracias a la Organización Internacional del Trabajo, al Ministerio del Trabajo y a los expositores por su interesante participación que van a tener hoy día, y nuevamente nuestro reconocimiento y agradecimiento. Muchas gracias. Francisco, doña Cecilia, se le cayó el internet. Bueno, era uno de los temores que teníamos. Buenas tardes, entonces voy a comenzar yo. A todas las personas que se han logrado conectar. Volví. Ahí volvió Cecilia, entonces la dejo con el micrófono. Disculpen, es que hasta ahora parece que la internet no funciona tan bien. Disculpa, Francisco. Bueno, entonces, agradecido, señor decano, por sus palabras, inmerecidas, por cierto, pero agradezco la confianza que usted ha permitido que este diplomado se lleve a cabo e inicie entonces las actividades dirigidas al posgrado en nuestra facultad. Para iniciar directamente el panel de expertos, generaremos esta conversación a base de ciertas preguntas referentes al tema principal que nos convoca, y le solicito a los expositores respuestas breves, a fin de que todos tengan un tiempo suficiente para explayarse respecto a las preguntas que se le irán formulando por mi parte. Y quería decirles que reservaremos al final de la ronda general de la participación de nuestros expertos unos minutos por si alguno de los participantes desea complementar, de nuestros especialistas desea complementar alguna idea, y también, por supuesto, para quienes nos acompañan desde la plataforma, puedan formular a través del chat preguntas sobre algún punto que quisieran aclarar, y que señalen, por favor, a través del chat a quién va dirigida la consulta, ¿ya? Para poder formularla. Bueno, entonces directamente iniciaremos la conversación con Francisco Rivera, quien, como ya les señalé anticipadamente, es jefe del Departamento de Diálogo Social del Ministerio del Trabajo. Señor Rivera, desde su perspectiva, ¿qué impacto tiene el diálogo social en el ámbito que usted representa, en el cual está participando en esta clase abierta del día de hoy? Muchas gracias, Cecilia, por la pregunta. Bueno, bienvenidas a todos. En primer lugar, creo que debemos señalar que el impacto va a depender de los objetivos que nos tracemos como elaboradores, ejecutores y o evaluadores de políticas públicas. El concepto de impacto en ese sentido se encuentra íntimamente ligado al concepto de efecto, es decir, del propósito que queremos emprender, que queremos lograr con la acción que vamos a emprender. Desde esta perspectiva, el diálogo va a ser un mecanismo, ¿cierto? Desde el cual se busca lograr dicho efecto, alcanzar dicho propósito. Sin embargo, la realidad social no es estática, sino que es muy dinámica. Entonces,
Una cosa es como uno lo modele, otra cosa es cómo resulte. Y en este sentido, el diálogo social puede aparecer a simple vista como una metodología, como un modo ordenador y sistemático para poder llegar a algún fin buscado, determinado o no, digamos. Porque también puede ser un camino en que no se arribe a dicho fin, por tanto el impacto sea distinto al que nosotros buscamos evaluar o buscamos perseguir. Sin embargo, desde el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y particularmente desde el departamento que yo represento, concebimos el diálogo social como un proceso más complejo que una simple metodología. Lo concebimos como, por decirlo de algún modo, la forma más correcta de hacer política pública, en tanto es la más democrática. Para el diseño, para la ejecución, para la implementación, ¿cierto? Pero también para la evaluación de lo que hacemos desde el Estado. Y la consideramos que es la más correcta por ser la más democrática, porque es la que nos garantiza poder generar mayor adherencia de quienes se incorporan a estas políticas, a la discusión de ellas, al diseño o a la ejecución, porque les permite dar más sentido a quienes participan de estos procesos, ¿cierto? Y en definitiva porque permiten generar una mejor gestión y un mayor valor público. Esto ha quedado bien expresado en las acciones que hemos desarrollado desde hace un poquito más de un año, ¿cierto? Cuando llegamos a este ministerio. Y estuvo muy bien expresado en la discusión, aprobación y reciente promulgación del proyecto de 40 horas, pero también en los acuerdos por el salario mínimo, en los diálogos por la reforma de pensiones, ¿cierto? En los recientes diálogos que estamos realizando a propósito de la reformulación de la política de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Y de todos aquellos políticas públicas que están comprometidas en nuestra hoja de ruta, ¿cierto? En nuestro programa de gobierno. La fortaleza de este diseño radica siempre, ¿cierto? Que en nuestro país tradicionalmente las políticas sociales se han ido construyendo desde el poder administrativo, ¿cierto? Y han sido una suerte de reacción, de respuesta, generalmente a profundas crisis económicas, sociales y políticas, ¿no? También podríamos decir que son más bien políticas que responden a procesos de negociación, en los cuales hay una transacción, que a diálogo, que pone el énfasis precisamente en los procesos de elaboración de confianzas, en los procesos de colaboración, en los procesos, si uno lo quiere poner en algún término, de empatía entre los actores, ¿cierto? Para poder comprender cuáles son los intereses más profundos, ¿cierto? Y sentidos de la contraparte. Esta forma tradicional de construir políticas, ¿cierto? Desde el poder o desde arriba hacia abajo, ¿cierto? Lo que en la teoría se conoce como la metodología top-down, básicamente ha generado distintos impactos en la sociedad que no siempre son positivos, al contrario, generan desafección, generan desinterés, ¿cierto? Van redundando en un bajo impacto social, en una participación que se limita mayoritariamente al concurso y a la competencia por algunos recursos, ¿cierto? O aspectos consultivos por parte de las organizaciones de la sociedad civil en general, ¿cierto? Que generan poca incidencia en los actores. Por el contrario, estos procesos de diálogo que nosotros hemos desarrollado, ¿cierto? A diferencia de los procesos de negociación y al poner énfasis en los procesos de construcción de confianza, de empatía, de colaboración, vienen a corregir este tipo de impactos negativos de la forma de construcción de la política. Pero también son difíciles de sostener porque generan mayoritariamente, ¿cierto? Estos procesos de construcción de confianza, perdón, son lentos, entonces son difíciles de sostener. Pero cuando se desarrollan, van generando profundas raíces en el tejido social, lo que va a redundar siempre en el fortalecimiento de la democracia como sistema político y también como práctica social, que eso yo creo que es lo más relevante. Y creo que es uno de los puntos centrales del diálogo social, que constituye una herramienta, un proceder que genera impacto en el corto, mediano y largo plazo, ¿cierto? Basados en los procesos de participación, de escucha activa y de búsqueda de acuerdos en función de lograr un consenso, un acuerdo social.
Como sabemos, ¿cierto? Y aquí empiezo a finalizar mi respuesta, la democracia reconoce la coexistencia de intereses distintos en el seno de la sociedad. Y por tanto, el derecho de los ciudadanos a poder organizarse en la defensa de esos intereses. Los procesos de diálogo siempre van a permitir romper la jerarquía del poder, difuminarlo, arrojarlo a la sociedad, ¿cierto? Incorporando perspectivas y puntos de vista de los organismos que van a fortalecer, en último término, la paz social y que van a profundizar la democracia. Este diplomado que nosotros estamos presentándoles acá y al cual los invitamos a sumarse, busca hacerse cargo de estos debates, combinando la teoría con la práctica, con la experiencia de los actores del tripartismo que van a participar de las cohortes, ¿cierto?, de estudiantes, valorando la experiencia de estos actores, ¿cierto?, como un mecanismo para poder generar un conocimiento que además sea significativo y sea replicable en sus distintos espacios laborales o sociales donde se vinculan. Por tanto, los invitamos a sumarse y muchas gracias, Cecily, por la pregunta. Muchas gracias, Francisco, por tus comentarios y tan valiosos aportes hacia el conocimiento del concepto, ¿cierto?, del impacto del diálogo social en el ámbito de tu quehacer. Nos corresponde ahora darle la palabra a doña Patricia Roa. Ella, como dije anteriormente, es oficial de programación de la Organización Internacional del Trabajo. Adelante, doña Patricia. ¿Con la misma pregunta, profesora? No, le vamos a formular la siguiente pregunta a usted. ¿Qué materias vinculadas al mundo del trabajo podrían ser objeto de procesos de diálogo social entre trabajadores, empleadores y gobiernos? Muy bien, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un agrado compartir este fin de día, de este día jueves. En primer lugar, desde la OIT, porque como usted bien decía, cada cual va a ser interpelado desde el ámbito en que participa el diálogo, le impacta el diálogo social. Creemos firmemente, y ahí veo al gato de don David Acuña que debe estar de acuerdo, que milita en el tripartismo, creemos firmemente que esta es la casa del diálogo social y debiera acoger todos los temas que libremente y en su autonomía trabajadores, empleadores y gobiernos resuelvan, acordar y dialogar. Y sobre eso quisiera hacer primero dos prevenciones. La primera, muchas veces confundimos, y quizás los chilenos y chilenas somos un poquito adictos a lo normativo, pensando que el diálogo social es siempre una negociación. Y nosotros tenemos una negociación colectiva arreglada, que ha tenido una modernización, pero que sigue estando en nuestro código del trabajo, y se nos olvida que una manera de vivir al interior de la empresa y también de la sociedad es ejercitar este instrumento del diálogo social, y que habrá un momento especialísimo cada cierto tiempo para la negociación colectiva. No todo es una negociación ni tiene esa tensión de este instrumento tan importante para regular la vida al interior de la empresa, y por tanto tenemos esta tensión acumulada, ¿no?, para los procesos de diálogo social. Una segunda cuestión es que las materias además hemos ido avanzando en el mundo, y así la OIT lo ha recomendado, pero también en nuestro país, han empezado a incorporar aquellas temáticas que hoy día buscan el bienestar, el trabajo decente, aquel término que acuñó el chileno Juan Somadía, en las otras dimensiones no estrictamente laboral, que cuando uno dice algo laboral uno piensa en su salario, en su contrato, pero que hacen a la vida de los trabajadores y que hacen a la vida de las empresas. Entonces, materias como la capacitación, garantizar un entorno seguro y saludable, la reciente ratificación del convenio 190 que va a generar una necesaria discusión y debate al interior de las empresas para garantizar un mundo del trabajo libre de violencia y acoso, los temas de la productividad,
Muchas veces también enfrentamos periodos de crisis donde el diálogo puede arribar a acuerdos para apretarnos el cinturón y la falda a todos para enfrentar, por ejemplo, como lo hicimos para la pandemia. Entonces, la gama de los temas son múltiples, no solamente a los estrictos del llamado pliego de peticiones de antaño, y es muy importante que todos los actores del diálogo social estén disponibles para conocer esta amplitud de materias que van en directo bienestar de los trabajadores y las trabajadoras, y por supuesto también garantiza la sostenibilidad de la empresa. Y creemos que esta vitalidad, es decir, si este diálogo social es un diálogo social sustantivo, en que todos vemos reflejados nuestros intereses más allá de nuestras diferencias, un diálogo solvente, sustantivo, es un diálogo que se volverá en sus acuerdos legítimo y que por lo tanto podrá interpretar para esa empresa, ese sector productivo, ese territorio o el país, en la medida que sean acuerdos nacionales, podrá interpretar entonces las legítimas aspiraciones de quienes conforman el mundo del trabajo. Y creemos hoy día una feliz coincidencia, tanto el presidente de la República como el máximo representante de la Confederación de la Producción y el Comercio reconocían en el ejercicio colaborativo, no exento de dificultades, pero un ejercicio finalmente en el que participaron los trabajadores, representados aquí por su presidente David Acuña, el ejercicio global de la ley de 40 horas, es un ejercicio virtuoso, más allá de la opinión técnica y de la opinión que los distintos actores tenían originalmente sobre el tiempo de trabajo. Pero como ejercicio de diálogo social es un ejercicio que a juicio de la OIT, más allá del contenido de la norma o su temática, es el ejercicio que nos gustaría ver siempre y que promovemos en todos los países. Sabemos que esto no está exento de dificultades, ahí David podrá contar su testimonio, todo tiene una historia fidedigna más allá de las actas del Congreso Nacional, pero que refleja una virtud del diálogo social cuando este rinde fruto. Y quisiera finalizar también diciendo que a veces no siempre nos podemos poner de acuerdo. Y si hay algo que nos ha costado a los chilenos y chilenas es aprender a procesar también nuestras diferencias. Y a veces un buen acuerdo y un buen ejercicio de diálogo social, como nos recordaba la embajadora en el convenio 144 ratificado por nuestro país, a veces es simplemente decir que sobre este tema no tenemos acuerdo y que vamos a iniciar un camino para buscar un entendimiento. Y tememos eso, y creo que es importante celebrar los acuerdos, estar orgulloso cuando tenemos una ley que ha sido fruto del diálogo tripartito, pero también mirar con optimismo cuando hemos sido capaces de identificar esa piedrita en el zapato que nos aprieta y la manera en que vamos a acordar para que en un futuro no muy lejano encontremos un acuerdo. Creo que esas materias son las que hoy convocan a los chilenos y chilenas, a todos los que viven en nuestro lindo país. Muchas gracias, Patricia, muy clara. Y bueno, entendemos entonces la amplitud, ¿cierto?, de las materias respecto a las cuales se puede dialogar o empezar a dialogar si no lo hemos hecho aún. Muchas gracias. Damos entonces la palabra ahora a David Acuña. David, como hice su presentación hace unos minutos atrás, es presidente de la Central Unitaria de Trabajadores. Y le hacemos la siguiente pregunta, David. ¿Quién debe adoptar la iniciativa para el inicio de los procesos de diálogo social? Hola, muchas gracias por la invitación, Cecil. Saludar a Patricia, a Francisco, a Jaime, a Pablo también, que lo veo aquí en la pantalla, a Héctor también y a todos los compañeros y compañeras que nos acompañan también en esta conversación, más que también como una clase magistral o una charla. Conversación que, mira, Cecil, yo me quiero tomar un minuto porque me gustaría leer una definición. ¿Qué es lo que significa el diálogo social? Según la OIT, el diálogo social comprende todo tipo de negociaciones y consultas, e incluso el mero intercambio de información
entre representantes de los gobiernos, los empleadores y los trabajadores sobre temas de interés común relativos a las políticas económicas y sociales. ¿Por qué quiero partir con esto? Porque quien gatilla el diálogo social efectivamente son los actores involucrados, porque aquí tanto representantes del gobierno como en este caso Pablo representándolo a la CPC hoy, como en mi calidad de representante de los trabajadores, contamos con intereses de quienes representamos. Y esos intereses tenemos que conversarlos, tenemos que llevarlos a cabo en poder conversar. Y el diálogo social tiene esa magia de no, que no sea una negociación constante. El diálogo social tiene que nacer desde una conversación, desde poder juntarnos, desde poder saludarnos, desde poder tomarse un café en un pasillo. Eso es diálogo social, el poder conversar, de relacionarse, de ir formando también y creando relaciones laborales. Es por eso que es tan importante las distintas instancias que también hoy en Chile tenemos. Yo, como gatillante, yo creo que todos somos gatillantes del diálogo social. Todos los actores gatillamos el diálogo social. Y en Chile tenemos distintas instancias de diálogo social que es tripartito, como el Consejo Superior Laboral, está Chile Valora, está también el Consejo de Capacitación y Formación, el Seguro de Cesantía y también los COSOP que son de los ministerios donde también participan tanto actores sociales, no solamente del mundo del trabajo, sino que desde los distintos intereses del Ministerio de Medio Ambiente, ONG, trabajadores, empresarios, el Ministerio del Trabajo también, empresarios, trabajadores, también participan fundaciones en los que son los temas del CENSE. Entonces, todo el mundo del diálogo social está muy bien estructurado hoy día en Chile, también a través de los COSOP de los distintos ministerios. Entonces, aquí nosotros hemos avanzado en distintas formas. Me voy a centrar en el Consejo Superior Laboral, donde hemos hablado de diálogos de pensiones, diálogos tributarios, diálogos por los cuidados también, por el nuevo sistema de cuidado y diálogos por un nuevo sistema de desarrollo para Chile, que es con el Ministerio de Economía. Entonces, hemos ido avanzando en poder ir conversando, pero el diálogo social tiene que tener un complemento también que es fundamental, que no solamente nos quedemos en dialogar, en conversar, en entendernos, en poder tomarnos un café, compartir un sándwich, una galleta, sino que en ir avanzando en acciones concretas. Y ahí creemos que a través de la generación de confianzas es que se puede ir avanzando de manera concreta. Y hemos avanzado de manera concreta en algunos temas como hoy se destacaba acá también, y que ha sido destacado tanto por el presidente de la CPC como el presidente de la República, el acuerdo que se llegó en 40 horas, que fue un acuerdo que no fue fácil, no fue fácil. Ahí con Pablo estuvimos también ahí discutiendo muchas veces, no todo es miel sobre hojuelas o todo color de rosa, uno también discute las ideas, coloca sus puntos de vista, pero por sobre todo la voluntad de llegar a un acuerdo, la voluntad de poder avanzar es lo que fortalece por sobre todo el diálogo. Y como bien lo decía Patricia, no en todo vamos a llegar a un acuerdo, pero sí es importante poder mostrar las diferencias, porque muchas veces nosotros estamos de acuerdo en llegar a un punto. Ahora, lo que nos diferencian son los caminos para llegar a ese punto. Entonces tenemos que ver la concordancia y cuál es el mejor camino para poder llegar a ese punto de encuentro. Yo no me quiero extender mucho porque entiendo que esto es el inicio, pero el diálogo social es algo que es fundamental para la construcción de nuestro país. Nosotros creemos fuertemente que el diálogo social construye y fortalece la democracia, porque es ahí donde nosotros, los que estamos acá, somos actores políticos. Nosotros creemos en el sindicalismo sociopolítico, porque creemos que somos actores políticos que creamos políticas sociales, políticas que benefician a los trabajadores y trabajadoras, políticas que benefician los intereses de quienes representamos. Entonces, la construcción del diálogo social es fundamental y podemos seguir avanzando en más y mejores desafíos para todos y todas. Como decía Patricia,
para todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro hermoso país llamado Chile. Muchas gracias. Muchísimas gracias, David. Entendemos perfectamente tus palabras y bueno, la alusión que haces al Consejo Superior Laboral creo que es tan importante como las otras también, pero ahí hay cierto un germen del diálogo social bastante explícito y ojalá se supiera más de él, en realidad, porque la gente no lo conoce. Bueno, pero no me voy a explayar. Le damos la palabra entonces ahora a Pablo Bovich. Él es gerente legal de la Confederación de la Producción y el Comercio. Y a Pablo le vamos a hacer la siguiente pregunta, a ver si la sabe responder. ¿Cuáles son las condiciones que deben darse para la existencia del diálogo social en el mundo del trabajo? Sí, gracias, Ceci, gracias por la invitación. Qué gusto ver a Patti, ver a David, a Francisco, bueno, a ti misma, a Cecilia, a Héctor, tanta gente conocida de tantos espacios y tantos momentos de conversación, tantos momentos de diálogo, por cierto. Mira, yo creo que hay un punto que también como David me gustaría partir, yo creo que es bien importante. El diálogo ayuda efectivamente y es esencial para construir confianza, ¿no? Es esencial para construir confianza porque cuando nos sentamos con otra persona a dialogar, con otra organización, representante de los trabajadores, por ejemplo, con el gobierno, hablando yo desde el sector empleador, lo primero que ocurre es que hay un reconocimiento. Uno se sienta a conversar con alguien al que uno reconoce. Uno reconoce que tiene una representación, uno reconoce que tiene, hay temas importantes que conversar y que realmente es un ejercicio que vale la pena hacer. De allí en adelante es mucho más sencillo con entender los puntos de vista. Desde esa conversación, como decía David, desde ese café, desde los distintos momentos. Porque lo que uno observa al inicio, siempre, lo más fácil de ver son las posiciones. Pero lo que no es tan sencillo de ver y que no siempre estamos dispuestos a mostrar son nuestros intereses. Es decir, aquello que efectivamente nos interesa lograr por lo que representamos y que está graficado en una posición, en un discurso, en una solicitud, en una demanda. Pero si uno se queda solo con las posiciones, es como un poco lo que pasa cuando uno lee la prensa a veces. Parece que lo que dice la prensa nos separa mucho a unos de otros. Y eso generalmente no es tanto cuando nos comenzamos a encontrar y conversar. Se amplían las miradas y es más fácil encontrar puntos de encuentro, oportunidades. Concuerdo con lo que han dicho antes, que es esencial, por cierto, para la democracia. Sin una democracia que quiera ser firme requiere efectivamente un ejercicio de esfuerzo. Y por eso muchas veces se ha dicho, y es cierto, que el diálogo es un ejercicio para gente valiente, ¿no? Porque en el fondo, en aquel momento que nos sentamos a conversar, sabemos que vamos a llegar a un punto donde nos vamos a mostrar. Y a veces mostrarnos muestra las cosas buenas, pero también muestra las cosas no tan buenas a nosotros. Sin embargo, para poder avanzar, cuando uno quiere construir acuerdos, efectivamente, y ahí vamos a las condiciones, se requiere efectivamente actuar de buena fe, actuar de manera informada, darse el tiempo para procesar la información, porque a veces no es fácil entender o percibir una mirada totalmente distinta a la que uno representa. Nos ha pasado como sociedad, nos pasa siempre en los distintos ámbitos y en las relaciones laborales también, y eso requiere un ejercicio, requiere un esfuerzo, ¿no? Yo concuerdo también que el diálogo tiene múltiples manifestaciones. La negociación colectiva, como decía Patti, es una de ellas, pero como decía David, se da en múltiples espacios e instancias. Es importante cuidarlo, porque de ello depende que digamos, las cosas puedan, y las propuestas puedan llegar a buen término. Hay un peligro siempre con el diálogo, y a veces tiene que ver con contextos y momentos, que es la posibilidad de que el diálogo se instrumentalice. Y instrumentalizar el diálogo, que en el fondo es utilizarlo no de buena fe, sino utilizarlo solamente con miras a obtener un objetivo, generalmente puede permitir lograr algo a corto plazo,
pero las sociedades se construyen efectivamente con conversaciones y diálogos de largo plazo, donde efectivamente todos entendemos que algunas diferencias o algunos puntos en los que no tenemos en principio un acuerdo son pasos de una construcción permanente, de una conversación permanente, que tiene que trascender incluso a las personas, trascender a quienes en algún momento somos voceros o nos toca tener vocería respecto de debates. Son las organizaciones, son las instituciones las que hay que proteger. Es el país finalmente y la democracia la que hay que cuidar. En ese sentido, el diálogo es esencial y las condiciones, como te decía, parten por tener información, tener tiempo suficiente, respetar a las contrapartes, reconocernos y efectivamente estar abiertos a mostrar nuestros intereses. Estas cosas no ocurren, por cierto, de un día para otro. Por eso, y es normal de la vida, y cuando nos vamos conociendo, y conocerse lleva un tiempo. Lleva un tiempo validarse también, porque uno tiene que ver consecuencias en las personas, en las organizaciones, y cuando eso ocurre, efectivamente se allana el camino para profundizar y avanzar hacia consenso y acuerdo. Yo con el tiempo soy un convencido que el diálogo es una condición esencial para los logros que una sociedad pueda obtener. Creo que se requiere la voluntariedad, creo que se requiere el esfuerzo, sincero, el tiempo. Muchas veces hay que dejar muchas cosas de lado para dedicar tiempo a estos diálogos. Y sin embargo son tan valiosos que una vez que los desarrollamos, todos nos damos cuenta de que sin ellos no hubiera sido posible construir espacios para avanzar juntos. Aquí se refirió el proyecto de ley de 40 horas, pero yo podría referir múltiples instancias y múltiples espacios y logros en el tiempo que a veces no son, no sé, necesariamente reconocidos como logros del diálogo social, pero sin el diálogo social no se hubieran logrado. Por tanto, yo diría que eso es lo que pienso, Cecily, del diálogo, de su importancia, y reafirmo las palabras de todas las personas que me han antecedido, porque me parecen interesantes y todas absolutamente válidas, y justamente esa construcción conjunta, y esa es la gracia de este diplomado, y por eso agradezco tanto el espacio y el tiempo que nos estamos dando. Muchas gracias, Pablo, por tus palabras, y bueno, deduzco entonces que el factor paciencia es relevante, ¿cierto?, para construir este puente que a veces requiere como mucho trabajo y mucha tolerancia. Así que muchas gracias entonces por tus palabras. Vamos ahora a finalizar esta primera ronda haciendo la pregunta a Héctor Humérez. Héctor es académico y es presidente del Instituto Latinoamericano de Relaciones Laborales, ILERA, en su sede en Chile. Y además voy a contarles una infidencia, que Héctor cumple este año 50 años haciendo docencia en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, cosa que es un hito bastante relevante, y ustedes, imagino, podrán aquilatar la experiencia que significa haber formado tantos y tantos alumnos en esa importante universidad. Héctor, la pregunta va para usted. ¿Cuál cree que es el mayor impacto que tiene el diálogo social para un país como el nuestro y en la situación que estamos actualmente? Tiene la palabra. Tiene que activar el micrófono. Gracias, señora exdecana. Sí, estaba silenciado porque San BTR me hizo una mala pasada hace un rato y no quiero que se me repita nuevamente. Antes que nada, quiero saludar al señor decano, don Jaime Bustos, y a todos los copanalistas tan distinguidos que tenemos en esta oportunidad, en esta conversación. Yo creo que una infidencia trae otra. En realidad, quiero contar un hecho anecdótico aquí, pero que es importante, porque hoy día creo que es un gran día. Estamos dando pie con esto a una iniciativa que yo creo que es extraordinaria para el país, al amparo de la Universidad de Santiago, del Ministerio del Trabajo y la OIT. ¿Y por qué me refiero a esta infidencia? Porque realmente hay un hecho anecdótico quizás que es ignorado, no tiene por qué ser conocido,
Pero este diplomado que estamos abriendo se dio inicio en una conversación que sostuvimos el año pasado con ocasión de la conferencia del Tribunal del Trabajo en la misión en Ginebra, con la ministra del Trabajo, doña Inés Jara, la vicecana y quien habla. Y ahí se gestó, ahí germinó esta idea. Para mí es un orgullo que haya plasmado en este extraordinario diplomado, y por eso los hechos cobran relevancia en la historia cuando estamos abriendo iniciativas como esta, que yo creo que es de extraordinaria importancia para el país. El Instituto de Relaciones Laborales, naturalmente, que está absolutamente de acuerdo y apoya esta iniciativa, porque estima que el diálogo social es un hecho muy importante para este país. Chile ha conocido en el pasado varias iniciativas en materia de diálogo social. Yo soy testigo al menos 2 o 3 que se intentaron entre la CUT y la CPC y que por esos motivos no fructificaron. Yo creo que el hacer diplomado, el sentido que tiene justamente es poder dar un impulso, yo diría ojalá definitivo, a esta materia. Porque el diálogo social en Chile cobra extraordinaria relevancia. Yo le asigno un rol muy importante para poder en definitiva establecer bases de acuerdo entre gobierno, trabajadores y empleadores que den un cierto lineamiento a lo que el país espera en materia de relaciones laborales. Y aquí nos espera un amplio ámbito de aplicación. Yo diría que Chile siempre está mirando hacia el exterior, a países más desarrollados, para ver cómo han construido ellos relaciones laborales poderosas, profundas y potentes. Y si uno examina la historia de ellos y su desarrollo, va a concluir necesariamente que han tenido un diálogo social profundo y muy fecundo a lo largo del tiempo. Pero hay que comenzar. Y Chile hasta ahora, desgraciadamente, no ha comenzado esta materia. Por ello, yo creo que poder discutir esto con trabajadores, empleadores y autoridades de gobierno nos va a situar en un campo muy relevante para poder establecer esas bases de entendimiento. Que por mí, ojalá, y lo digo de antemano, ojalá en el futuro en Chile tuviéramos un acuerdo marco que nos permitiera situar estas relaciones laborales en un conjunto de ideas que pudiéramos regularlas en grandes lineamientos que permita establecer después y sobre las cuales se germinen las leyes necesarias. Creo que hay campo muy profuso que abarcar. Está el tema de relaciones laborales individuales. Estoy recordando al pasar el tema de las remuneraciones, por ejemplo, ¿no es cierto? Que es una deuda que tenemos pendiente en el país, el tema de los contratos y otras cosas más que están dando vuelta ahí. La jornada de trabajo ya se ha establecido un nuevo parangón. En materia de hecho colectivo, la negociación colectiva es un campo abierto. Vamos a ver qué se construye en este instante en materia de la nueva fórmula de la constitución política que se está estudiando. El tema sindical, su reconocimiento por los empleadores, el entendimiento dentro del mundo de la empresa. Yo creo que las relaciones laborales justamente se construyen con entendimiento, como lo acaba de decir el presidente de la CUT y don Pablo Bobik. Esto requiere, ¿no es cierto?, que hayan acuerdos que son difíciles, requiere mucho esfuerzo, mucha paciencia, pero son necesarios y son importantes. Y sobre esa base, naturalmente, ello puede también irse acotando, estableciendo base de entendimiento. Yo creo que las leyes son necesarias, pero también es necesario que el diálogo social le dé pie a esas leyes para zanjar la dificultad que existan en ese camino. Y en materia de seguridad social, hoy día estamos viendo, ¿no es cierto?, las reformas que están pendientes en materia de salud, en pensiones y otras áreas que mi estimado amigo, permito que lo recuerde aquí, ministro de Lamentos Cisternas, gran ministro de Corte Suprema y tratadista laboral y de seguridad social, debe recordar conmigo que hace 40, 50 años atrás estamos discutiéndola en Chile. Y eso se debió justamente a esta falta de diálogo y construcción mutua que yo creo que el país necesita. Evidentemente que la democracia del país necesita estos entendimientos. Evidentemente que al interior de la empresa también se requiere entendimiento. Si la empresa es un mundo pequeño y grande, porque en ello se construyen las bases, para que luego sean extrapoladas a entendimientos más profundos y más amplios. Me parece que eso es la esencia y la base de que tenemos presente. Yo este diplomado tiene ese mérito extraordinario de poner sobre el tapete un tema central como el tema del diálogo social. Han habido intentos, es cierto, pero creo que es necesario que esto se promueva de un modo definitivo y público para que el país tome conciencia que es relevante para relaciones laborales entre empleadores y trabajadores y el apoyo del gobierno. El Consejo Superior Laboral es una primera piedra, como se ha citado aquí
en este minuto, pero hace falta darle un mayor ámbito de aplicación a esta materia. Y en ese sentido creo que la OIT puede prestar un apoyo extraordinario. Por algo este tema lo discutimos justamente en la OIT, en ese minuto, al amparo de ella. Y hoy día en Chile estamos viendo que esta idea, esta iniciativa, está cuajando en este diplomado que estamos por emprender. Yo felicito a la Universidad de Santiago, al Ministerio del Trabajo y a la OIT por este apoyo que están dando a este seminario. Tengo fundada esperanza que plasmen algo mejor y muy definitivo para el país, y naturalmente que en lo que quiera Chile, que me honro en presidir, pueda apoyar y dar el mayor énfasis posible. Así lo vamos a hacer. Esa sería por ahora mi presentación, señora vicedecana. Muchas gracias, Héctor. Gracias por sus palabras y por el aliento que con tanta energía, ¿cierto?, nos transmite para seguir en esta tarea. En este minuto les conferimos la palabra a través del chat a nuestro público que nos acompaña a través de la plataforma, y Francisco va a proceder entonces, ¿cierto?, a leer cuáles son las preguntas que por el chat nos formulan nuestro público. Hay estudiantes, la verdad que hay una variedad bastante grande de asistentes hoy día, si quieren formular entonces alguna pregunta. Hasta el momento nos han llegado algunos saludos, ¿cierto? A David, desde las trabajadoras del sindicato Citel Líder Walmart de Chile. También María Paz, ¿cierto?, complementaba cuando Héctor estaba exponiendo respecto de ejes problemáticos, ¿cierto?, los honorarios del Estado, que también, bueno, son temas susceptibles para incorporar en diálogos sociales, ¿cierto?, como estrategia. Y por mientras empiezan a aparecer preguntas, a mí me gustaría poder profundizar un poco en el sentido del diseño del diplomado. Como bien decía Héctor, decía Ceci, ¿cierto?, y quienes participaron también de las exposiciones, este diplomado tiene la particularidad de que fue construido en el tripartismo también. Nosotros, con la idea de poder hacer algo que fuera significativo, relevante, pero también distintivo de otras experiencias que hay en Chile y en el extranjero, decidimos emprender un diseño que recogiera, bueno, la opinión de los representantes del empresariado, la opinión de los representantes de los trabajadores organizados, ¿cierto?, y la opinión de la OIT en términos de poder vincularnos con este gran paraguas, ¿cierto?, que se ha denominado el trabajo decente. ¿Y por qué la USACH? Bueno, la USACH tiene una tremenda trayectoria, ¿cierto?, vinculada con el mundo del trabajo, desde sus orígenes como Escuela de Arte y Oficio, ¿cierto?, pasando por la Universidad Técnica del Estado, y es tributaria de esa relación. Entonces, para nosotros también es muy significativo poder hacer ese reconocimiento, y aprovechamos de agradecer a las autoridades. La cohorte también de estudiantes que queremos construir también tiene que ser tripartita. O sea, acá no pueden haber solamente investigadores, no pueden haber solamente empresarios o trabajadores, sino que también queremos reunirlos en el curso, cosa de poder hacer esto que bien decía Pablo, David, ¿cierto?, Patricia y Héctor, de ir pudiendo generar confianza en el café, en la interacción cotidiana, ¿cierto?, ir abordando o dejando de lado algunos prejuicios, ¿cierto?, que nos permitan ir avanzando en los mínimos comunes, ¿cierto?, o en una plataforma común. Acá entonces está llegando información por el chat. Desde Quillota saludan a los expositores, ¿cierto?, y en especial al presidente David Acuña. ¿Tiene barra, David? Álvaro Gutiérrez también, titulado del Tecno, de la Facultad Tecnológica y dirigente sindical de Aguas Andinas, también nos manda un saludo. Acá Álvaro dice que está en una negociación colectiva y que le encantaría contar con más herramientas para negociar y representar de mejor manera a sus afiliados, ¿cierto?, a sus compañeros. Bueno, ese es uno de los objetivos del diplomado. O sea, cuando nosotros llegamos a un espacio de diálogo social, hay una asimetría de conocimientos, hay una asimetría de información, hay una asimetría de valoraciones.
¿cierto? Que es lo que planteaba Pablo centralmente. La capacitación debe ser o debe tener como objetivo poder corregir o acercar esa diferencia, esa brecha. A propósito del nuevo proceso constituyente, Francisca nos pregunta qué estaríamos viviendo. ¿Podría ser el concepto de diálogo social incorporado en la próxima Carta Magna? Ya, esa la vamos a dejar para contestarla. Y Jorge Pineda pregunta para el profesor Humérez. Primero lo saluda afectuosamente, ¿cierto? Pues su alumno le consulta su opinión, el entendido de que resultaría... A ver, espera, que me perdí. El entendido que resultaría en una acción de fomento si que estima necesario regular en mayor medida la mediación de la dirección del trabajo en el marco del proceso de negociación colectiva. ¿Qué otras acciones de fomento podrían adoptarse para el derecho positivo para fomentar los procesos de conversación globales y particulares? Y María Paz también nos saluda desde Concepción, es presidenta del Sindicato Honorario de la Universidad de Biobío. Partamos entonces por responder, y aquí se puede incorporar Cecily también en la respuesta, ¿cierto? ¿Qué les parece? ¿El diálogo social podría ser materia de una futura Carta Magna? Y luego a Héctor le dejamos un tiempito para que piense la respuesta. Sí. No sé quién quiere partir. Interesantes las preguntas. Yo creo que el diálogo social en el debate de la Carta Magna sería una pregunta para Patricia Roa. Bueno, nosotros seguimos de cerca el proceso constituyente anterior y ahora el segundo intento, con todo el respeto que nos debe la democracia interna de los países a los que servimos, y por tanto nosotros no somos actores protagónicos de los debates democráticos, políticos que los países tienen, pero sí estamos al servicio de nuestros constituyentes y el rol que ellos decidan jugar en estos procesos, como recordaba David, en cuanto ciudadanos. Los empleadores y sus organizaciones, los trabajadores y sus organizaciones son también actores de la vida en sociedad. Nosotros no promovemos de que estén solo los márgenes de la empresa, sino que reconocemos el rol de constructores de las sociedades a las cuales pertenecen. Y digo esto porque sin perjuicio de la determinación democrática y soberana de los chilenos y chilenas en el plebiscito del 4 de septiembre, y de la redacción específica que es siempre observable desde el punto de vista de la técnica jurídica y también de las expectativas e intereses de los ciudadanos, nos pareció muy interesante, incluso para mostrar al mundo que era posible si esto hubiese fructificado. Veremos si la nueva constitución o la propuesta así lo recoge cuando sean convocados los chilenos y chilenas a las urnas en diciembre. La consagración de 13 principios. Primero, el trabajo decente, que como concepto no está vigente en nuestra Constitución. Uno podría pensar que hay elementos que la componen, pero no la expresión trabajo decente como aspiración para todos los ciudadanos y ciudadanas. Segundo, el principio de la seguridad social. Ahí, don Héctor, todos los que han vivido ya más de, no solo su cátedra de 50 años, sino que también los aprendices, miramos con atención el que se consagrara el principio de seguridad social, recogido ya en nuestra Constitución, pero que se renovaba en un concepto distinto, y también el del diálogo social. Entonces nos parecía un ejercicio interesante en cuanto fuese principios rectores, pero que luego dejaran esto, y creo que es la virtud de las constituciones que permanecen en el tiempo, así como los convenios de la OIT, ¿no? La gente a veces nos pregunta, David tiene que contestar muchas veces a los dirigentes sindicales y sobre todo a los trabajadores, ¿por qué no va más detallado? Porque como a nosotros nos gusta el código que dice específicamente qué hay que hacer a las 2 de la tarde, ¿por qué los convenios de la OIT no son principios generales, rectores, con algunas normas específicas y no son un articulado de total detalle?
y tienen la virtud de que son ratificables en 187 países, con realidades tan distintas. Entonces, quizás la elección es recoger estos principios, pero dejar a la deliberación democrática de los distintos momentos de las sociedades las leyes que llevan a efecto estos principios rectores. Entonces, una constitución que reconoce que todos quienes habitan este territorio tienen derecho a un trabajo decente, a la protección de la seguridad social, y que el diálogo social es el mecanismo para alcanzar grados crecientes de protección en trabajo decente y seguridad social, y dejando a la legislación que exprese el debate democrático. Creo que eso es algo que la OIT y su departamento de normas vio con mucha satisfacción, más allá de posibles observaciones que hubiesen sobre el articulado propiamente tal. Y esperamos que ese espíritu anime, siendo absolutamente respetuosos de la deliberación democrática, y estaremos, por cierto, acompañando al país en cualquiera sea la resolución que tome el próximo diciembre. Lo que sí creemos es de que Chile tiene una fuerte vocación, y lo ha demostrado en su historia democrática, de fuerte adhesión en distintos momentos de su historia, con los principios que la OIT encarna, así que nos parece alentador que pensemos que en diciembre podamos encontrarnos nuevamente con estos principios rectores, que luego en el debate democrático y también en los acuerdos al interior de la empresa, libremente trabajadores y empleadores acuerden cómo estos se expresan en un determinado momento. Muchas gracias, Pati, por tu completa respuesta, y yo coincido plenamente con todas las afirmaciones y la opinión que tú has dado. Don Héctor, me parece que Jorge Pineda lo que pregunta es el rol de la mediación de la Dirección del Trabajo en el marco del proceso de la negociación colectiva. Si resultaría como propicio darle una mayor participación a la Dirección del Trabajo, es lo que yo entiendo de la pregunta de Jorge Pineda. Sí, Cecily. A ver, antes que nada, Jorge, gracias por su recuerdo cariñoso de mis humildes clases. Yo quisiera decir que en realidad hay que comenzar señalando que la Dirección del Trabajo tenía un rol exitosísimo en materia de mediación en esa colectiva. Si uno analiza las estadísticas, se dará cuenta que prácticamente el 80% de los casos son resueltos a nivel de mediación. Y eso naturalmente que es un logro extraordinario. Yo no soy partidario en general de imponer la mediación. Yo creo que en general deberíamos tratar de propender a que las partes la soliciten y la acuerden. Y en ese sentido creo que este país está en deuda en materia de mediación. Yo soy mediador, de árbitro, y creo que en Chile, en la parte laboral, hace mucha falta que incursionemos en esta área de soluciones, de conflictos colectivos del trabajo, y también los individuales. Yo quiero recordar que Argentina, por ejemplo, no se puede judicializar sin antes hacer una mediación previa. Ellos evitan la judicialización y parten por la mediación. Y aquí en Chile quizás tenemos que estudiar la posibilidad de establecer un cuerpo de mediadores a que las partes acudan y traten de solucionar por la vía del diálogo y la conversación, a que se olvidó parte de David, también de Pablo, ¿no es cierto?, la situación de conflicto en el mundo laboral. Yo creo que está bueno que bajemos un poco el tono de las agresiones y conversemos más. Yo creo que nos hace falta conversar. Y en el mundo laboral lo que falta es justamente poder entenderse en forma directa entre las partes. Yo creo que el gobierno tiene un rol de apoyo de ese punto de vista, pero yo soy más partidario de entendimiento directo entre las partes. Yo creo que las partes sentarse a conversar y buscar los acuerdos con el apoyo, naturalmente, del gobierno. Por ende, no sería partidario establecer normas que establezcan de forma obligatoria estas mediaciones, pero sí proponer un sistema al cual las partes puedan acudir y que la otra parte tenga acudir a esa mediación. Porque yo creo que aquí falta entendimiento. Yo creo que en virtud de la conversación se obtienen muchos logros. La OIT, desde ese punto de vista, es un ejemplo clarísimo. No por el convenio 144, yo soy testigo de conversaciones, no de pasillo, conversaciones amigables entre empleadores y trabajadores en el ámbito de la OIT, en el cual se llegan a soluciones.
que son informales y después se plasman en otro tipo de acuerdos. Por ende, yo creo que en el mundo de la empresa puede producirse la misma situación. En consecuencia, yo sería partidario de acentuar el tema de las conversaciones y las mediaciones, pero ojalá en forma más orgánica. Creo que eso es lo que falta en este país. Y eso dentro del acuerdo marco al cual hice referencia hace un rato, que es el que sirve, ¿no es cierto?, para diseñar el gran esquema de trabajo en el país, que yo lo echo de menos. Estando establecido eso a nivel de la empresa, va a ser más sencillo que entre sindicato y empleador se lleguen a acuerdos positivos. Y si un tercero, que es un mediador imparcial, les puede ayudar en buscar la solución, tanto mejor. Yo creo que esa sería una adecuada solución. Esa sería mi respuesta, Cecilia. Muchas gracias, Héctor, muy completa y totalmente de acuerdo, ¿cierto?, en ello. Les cuento que, bueno, en el chat, ustedes lo están viendo también, yo creo, nos llegan saludos desde Concepción, desde Chillán, también por acá desde Ancud, Chiloé, desde el Maule. O sea, estamos llegando a todo Chile, la estamos rompiendo. Entonces, bueno, felicitaciones porque nos damos cuenta, ¿cierto?, que en el fondo es un tema de mucho interés. Yo quisiera seleccionar, Francisco, si me permite, una pregunta que creo que es de un estudiante que va dirigida a Pablo Bovich y que dice que ¿qué se necesita, en su opinión, para poder establecer y favorecer diálogos en medio de temas controversiales? ¿Qué actividades son necesarias para que el diálogo sea efectivo? Que no se quede en el diálogo, supongo. Esa es la pregunta. Sí, no, gracias por la pregunta, interesante. Yo creo que lo primero que se requiere es voluntad de querer escuchar al otro, ¿no? De querer entender que hay un punto de vista distinto, ¿no? Tener la voluntad de sentarse y dedicar el tiempo para hacerlo. Pensar que juntos se pueden construir cosas mucho más potentes que las que se pueden hacer solos. Por otra parte, yo creo que ahí, yo comentaba antes que el diálogo permite descubrir los intereses y de alguna manera pasar más allá de esas posiciones, de esa cosa que sencillamente se muestra. Pero también hay una cosa importante cuando se dialoga, y por eso es lo importante de hacerlo, y se va conociendo a la otra persona o a la otra parte, digamos, uno se da cuenta que las personas no tienen por qué ser enemigos, ¿no? Uno puede ser adversario en las ideas y también tener intereses distintos que se representan. Y es normal, es legítimo y es necesario como sociedad. Todos pensando igual es complejo. Cuando juntamos miradas y puntos de vista distintos es mucho más sencillo construir. Y claro, decía David, el diálogo, y comparto completamente con David, el diálogo no es un ejercicio solamente por el diálogo. Hay que tener la voluntad y el deseo sincero de construir acuerdos. Así sean pequeños acuerdos. Las cosas grandes, sobre todo las más grandes, generalmente no se construyen de un día para otro. Se construyen paso a paso. Entonces lo primero es ver dónde nos encontramos, ir despejando y ahí vamos avanzando. Y efectivamente no tener temor también a no tener acuerdos. Dicho de otra manera, es decir, no tenerle miedo al disenso. Muchas veces las personas nos inhibimos de expresar algo pensando que podemos molestar a otro. Y bueno, yo creo que todo tiene que ver con el tono, con el respeto y con el tiempo que nos tomamos para conocernos. Pero es importante justamente al contrario, decir aquello en lo que no estamos de acuerdo. Porque solo así podemos efectivamente entender y de otra mirada, explorar por qué esa mirada existe, esos intereses, y construir juntos un camino. Por tanto, yo creo que, resumiendo, se requiere voluntad, valentía, tiempo y efectivamente reconocimiento y deseo sincero de construir un acuerdo. Se puede, siempre se puede, hasta en las condiciones más extremas, en los países, y Chile también es testigo de eso, se puede construir, pero hay que dedicar tiempo y un esfuerzo sincero. Muchas gracias, Pablo. Ahí va la respuesta entonces para nuestro estudiante Valentín Arejuela. David, ¿tú querías agregar algo a alguno de los puntos que han salido en la conversación de esta noche? Sí, gracias, Cecil. Cecily, me encantaría poder agregar un par de cosas, porque
Mira, yo me estaba acordando que la primera vez que nos juntamos con Pablo, con Francisco, y no me acuerdo si estabas tú, Cecilia, pero conversábamos nosotros con Pablo que el diálogo social no se enseña en las universidades. El diálogo social necesitamos las herramientas y los sustentos técnicos para poder fomentar el diálogo. Entonces, ¿por qué nosotros planteamos, no diciendo que no es no es necesario, sino que es fundamental el rol hoy día de la universidad que nos permita entregarnos las herramientas para poder desarrollar un diálogo efectivo? Entonces, pero no se enseña. ¿Y por qué quiero decir no se enseña? Porque tampoco creo que podría estar decretado por ley o en una normativa constitucional. A lo mejor es como raro lo que estoy diciendo, pero quiero explicarlo. Porque tienen que existir las herramientas para poder generar el diálogo. En el proceso constituyente anterior, efectivamente nosotros fomentamos el fortalecimiento del trabajo decente y con algunos conceptos que entregaban este fortalecimiento, que era poder relaciones equitativas, justas y suficientes, sin discriminación, los derechos reproductivos, la protección eficaz, la conciliación laboral, las condiciones justas y la no precarización laboral. Entonces, el conjunto de elementos que puede desarrollar un concepto que para nosotros es tan importante como el concepto del trabajo decente que fue creado en la Organización Internacional del Trabajo por un destacado chileno que es Juan Somavía, básicamente plantea que las condiciones laborales equitativas, la seguridad y salud en el trabajo, el derecho al descanso, el disfrute del tiempo libre, todos estos complementos que son a la larga convenios o normativas de la OIT, nos permiten poder desarrollar consensos, de poder gatillar conversaciones. La OIT en estos convenios que nosotros hemos ratificado como el 190, hace muchas recomendaciones, y recomendaciones que son aprobadas tanto por empresarios como trabajadores, pero también por los estados. Entonces son que nacen a través del diálogo, son instrumentos que nacen a través de los acuerdos, que cuestan mucho que puedan desarrollarse, pero que efectivamente reúnen las visiones. Entonces, en las implementaciones es donde tenemos que volver a encontrarnos. Tenemos ahora la ratificación del convenio 90 que ya está aprobado por Chile. Ahora tenemos que construir de manera tripartita la implementación o las normativas para poder implementar y poder entender de buena manera, porque es ahí, voy a tomar una palabra que dijo Patricia. Lamentablemente muchas veces los chilenos queremos que la ley nos diga a qué hora levantarnos, a qué hora acostarnos, a qué hora tenemos que almorzar. Entonces muchas veces eso no es así. Por eso yo planteo también el tema de que el diálogo es una construcción, el diálogo es algo que se tiene que ir fomentando, es algo que tiene que tener las herramientas. Entonces ahí tenemos también el fortalecimiento de la dirección del trabajo, que hoy día realiza también una muy buena labor. Como decía Cecily también, tenemos los grandes desafíos nosotros ahora en el acuerdo del salario mínimo. También colocamos componentes para el fortalecimiento del Consejo Superior Laboral, porque creemos que es un encuentro, un lugar de encuentro, de diálogo tripartito que nos va a permitir poder avanzar en construcción de políticas públicas, en construir entendimientos y en ir fomentando también y entregar las herramientas para poder desarrollar esto. Y quiero tomar algo que dijo Pablo, que no quiero dejarlo pasar, porque es muy cierto. Pablo dijo que para el diálogo social hay que ser valiente, porque cuando uno conversa con la contraparte, pucha que recibe crítica. Entonces, de verdad hay que ser valientes, y ahí es donde nosotros hemos asumido tanto como central, entendemos que tenemos hoy una relación de contraparte con CPC que hemos ido pactando. Nosotros retomamos con la CPC, esto lo voy a contar como una incidencia que nos salga de aquí de Santiago de Chile, en un partido de fútbol donde participó Pablo, que los dejamos ganar, sí, los dejamos que nos ganaran para darles confianza, pero desde ahí parte, desde un partido de fútbol,
donde participaron todas las centrales sindicales, participa la CPC, nos reencontramos y pudimos empezar a dialogar. ¿Por qué? Porque ya habíamos dialogado en el 2012, en el Acuerdo de Voluntades con Arturo Martínez, con Lorenzo Constant, en el 2013 se había ratificado con Bárbara Figueroa y Andrés Santa Cruz. Entonces efectivamente teníamos que buscar cómo reanudar los diálogos, así que los dejamos que nos ganaran en un partido así. Pero eso es construcción de diálogo. Por eso digo que necesitamos las herramientas de las universidades, necesitamos todo el apoyo para los dirigentes, todo el conocimiento, pero la construcción del diálogo también es con experiencia y con poder acercar las condiciones, voy a poner puras y sinceras, como dice Pablo. Muchas gracias, David, por tus palabras. Bueno, nos habíamos propuesto nosotros terminar a las 8:30 para no abusar de nuestro público y de los expositores. Hay muchos de los panelistas que están en sus oficinas todavía, así que queremos que puedan llegar a sus hogares. Pero déjenme un segundo para, antes de cerrar este encuentro, bueno, agradecerles a todos los que están por la plataforma, a nuestros expositores, pero también quiero mencionar a nuestro distinguido cuerpo docente, que algunos de ellos están esta noche acá, otros no han podido venir o colgarse, ¿cierto?, en este momento de la plataforma, pero quiero destacar que en el cuerpo docente también participa Juan José Guilarte, que él es especialista principal en actividades con los trabajadores de la Organización Internacional del Trabajo. También el profesor Julio González, que es decano de la Facultad Tecnológica de la Universidad de Santiago de Chile. También Sergio Pachao es especialista en normas internacionales del trabajo y legislación laboral de la Organización Internacional. Alicia Díaz, asesora en diálogo social y trabajo decente de la OIT, y que va a estar a cargo de los talleres presenciales que se han organizado para este diplomado. El profesor Roberto Cerón, que es académico de la Universidad de Chile, también profesor y participante de Hilera Chile. Carola Campero, que ella en este minuto tiene un cargo en Antofagasta Minerals y que también es integrante del Consejo de Hilera Chile, que va a estar a cargo fundamentalmente de las herramientas desde el punto de vista de las emociones, ¿cierto?, que se producen en el diálogo social. La jueza del trabajo de Antofagasta, Abigail Tapia, que tiene también una experiencia enorme en la solución de conflictos, pero ya desde el ámbito judicial, que creemos que también era una arista que convenía como incorporar en el programa de este diplomado. Va a estar también Rosa Rodríguez, académica de Derecho del Trabajo de la Universidad de Vigo en España. Está también Lili Jerez, exdirectora del Trabajo y académica de nuestra facultad. El profesor Claudio Herrera, que nos ha acompañado con mucha paciencia esta noche. Él es director del Departamento de Derecho Privado de nuestra facultad y especialista en el tema de los derechos humanos. Y también Daniela López, encargada de la unidad de género de la Subsecretaría del Trabajo. ¿Por qué? Porque también nosotros hemos incorporado un curso desde la perspectiva del género en el tema del diálogo social. Por lo tanto, creemos que este excelente cuerpo docente, ¿cierto?, vinculado al tema, va a estar en la mejor altura de este programa académico. Por lo tanto, por mi parte, yo quisiera despedirme, no abusar de la paciencia de ustedes, y espero encontrarnos nuevamente el 1 de junio, cuando ya empiecen con las clases propiamente tal de este diplomado. No sé si alguno de ustedes quiere despedirse especialmente, les confiero la posibilidad de hacerlo, y si no, cerraríamos acá siendo las 20:31. Yo solo quiero agradecerle a David la referencia y bueno, la revancha cuando quieras, David, tú sabes. Un abrazo. Al fin del diplomado es el partido final. Imagino que la camiseta habrá sido azules. Bueno, para que no empecemos entonces a romper el diálogo social. Claro, se acabó el diálogo social con el fútbol. Se acabó con el fútbol. Bueno, vamos a finalizar acá entonces, nuevamente agradeciendo, Francisco, muchas gracias por estar, por colaborar en tan diligente forma en la organización de este diplomado y que siga todo así como ha empezado. Muchas gracias. Así es. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches.